Entonces, vamos a continuar con nuestro relato del capítulo 41 de Bereshit, de Génesis. ¿Por qué nos quedamos o por qué nos hicimos eco en esta parte? Porque descubrimos que tenía un montón de implicaciones que tienen que ver con estos paralelismos referentes a Jesucristo, a Yehoshua, ¿no? Y que al final nos muestran lo que será en el futuro, como un recuerdo del futuro, ¿no? Decíamos en pasados estudios, que nos muestra con claridad meridiana los eventos de los últimos tiempos. Este sueño del Paró y la manera en que se resuelve, inclusive la forma en que estos dos ministros del Paró o del faraón están presos y cómo es que se resuelve la salida de ellos de prisión. Ya lo vimos la semana pasada, de hecho hicimos un repaso de esta cronología para que no se nos escapara, para que quedara clara y para que pudiéramos tener este relato, pues, así como lo digo, ¿no? Transparente, meridiano, claro y oportuno para entender las cosas que están por venir. Entonces, tengo una pequeña introducción, es pequeña, ya saben que no es muy grande. Yo siempre pongo en algunas introducciones como la de la semana pasada, que fue pura introducción en el estudio, pero, bueno, fue de mucha edificación. Entonces, el relato de Joseph ante el Paró no es simplemente una historia antigua. De José ante el faraón no es una historia antigua ni un evento político en la historia de Egipto solamente, que después vemos cómo en la historia los propios egipcios intentaron borrar, los propios misritas intentaron borrar, porque tanto el Paró de aquellos días como los eventos que sucedieron ahí no daban gloria a Egipto, sino que por todo lo contrario, ¿no? Quedaba evidenciado tanto su sistema de creencias como su posición ante el mundo, inclusive la posición del propio faraón o Paró ante su propio pueblo quedó pues expuesta, ¿no? Pero vemos cómo es una imagen profética, un mensaje celestial codificado en la narrativa de la Torah, que revela verdades profundas sobre el plan de redención de Elohim, la autoridad conferida a su unigénito, Yehoshua, Hamashiach, Jesús, Cristo. Muchos leen en esta porción una historia de éxito, ¿no? Hombre, el muchacho que estuvo tan abatido y tan derribado por, ¿cómo se llama?, por las circunstancias, y al final, mira, salió avante, ¿no? Pues no es solamente una historia de éxito, o de perdón, o de restauración personal, pero quienes tienen oídos espirituales para oír, saben que aquí se esconde un paralelo directo entre Joseph y Mashiach, entre Egipto, o Mizraim, y este sistema corrupto del mundo, entre el faraón y la figura de Abba. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, no? Que quitáramos por un momento nuestro pensamiento de solamente este faraón es la figura corrupta del pueblo egipcio, sino que miráramos hacia una perspectiva distinta, ese nivel de conocimiento soft del que habla la palabra, ¿no? En el cual nosotros vamos más allá de lo textual, de lo evidente, para poder comprender que la figura del faraón en ese momento es la figura del Abba. Ahora, decíamos que entender Abba no es entender padre. El señor Barbón que está en el cielo. No. El Abba no es la figura del padre. El Abba dijimos que era esta figura de la plenitud de la deidad. El todo. La plenitud. Todos los atributos de Dios ahí están en el Abba. Que de hecho cuando Yehoshua o Jesucristo ora al Padre, no es que el Padre esté en el cielo y Él esté abajo y sean dos personas, porque Yehoshua es Dios. Uno es. Cantábamos al principio, ¿no? Entonces, cuando mirábamos esta figura del Abba y Yehoshua orando al Abba, no está diciendo Padre, perdónalos, o Padre, sino está hablando de la plenitud de la deidad
como esta manifestación del todo que está ahí, orquestando todo esto que nosotros podemos ver como una gran salvación para la restauración de todas las cosas. Entonces, la figura del Paró en ese momento es la figura del Abba, la plenitud de la deidad, que actúa y se manifiesta, ¿no?, para con la manifestación propia de él disminuida, que sería Yehoshua, pero que en nuestra historia viene a ser Joseph, ¿no?, José. Esta manifestación de Cristo, de Mashiach. Entonces, la pregunta será, ¿podría un pagano, como lo era el Paró, considerado, bueno, divino por su pueblo, ¿no? Porque el propio Paró decía que él era, ¿quién? Era el propio Horus vivo. El Señor borre su nombre para siempre, ¿no? Que él era el propio deidad viva, ¿no? ¿Podría este hombre, que es un pagano, que tiene una idea propia de él, perdida, reconocer públicamente que el espíritu de Elohim está en un hombre? ¿Podría naturalmente él hacerlo solo porque vio un milagro? ¿O solo porque vio y le pareció que era lo más correcto el que le resolvieran un sueño como el que se le fue resuelto? Pues no, la realidad es que no. ¿No es esto un anticipo del tiempo, les pongo yo aquí, en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo, que Yehoshua, es el Adón, es el Señor, para su gloria, ¿no? Esta figura es impresionante porque podemos ver cómo todo se doblará y no habrá deidad alguna, no habrá potencia alguna, no habrá figura alguna que no se doble ante la presencia del Señor. Este texto nos invita a ver más allá de lo terrenal. Aquí no estamos simplemente observando decisiones políticas en un antiguo imperio para salvaguardar la vida de él mismo. Estamos contemplando cómo el propósito eterno de Elohim se manifiesta en la historia, cómo él levanta a uno que es justo, puro y lleno del Ruach. Y cuando piensas en esto, sí piensas en Joseph, pero también tienes que pensar en Yehoshua, en Cristo, ¿no? Para traer vida, visión y redención a un mundo condenado por el hombre caído espiritualmente, por el hombre corrupto y roto, ¿no? Siempre que veamos que trae vida, para ellos fue, claro, vida, porque si no morían de hambre. Pero cuando pensamos en Cristo, en Yehoshua, es en vida eterna. No es solo pensar en esta vida, en este tiempo, en pasarnos la bomba aquí. No, de hecho, casi ninguna de las promesas de nuestro Señor son para este tiempo, o promesas para esta vida, sino para la eterna. Y eso debe decirnos a nuestro Ruach, a nuestro espíritu, Baruch Adonai, bendito el Eterno, ¿no? Porque tenemos y hemos sido convidados de la vida eterna. Cada detalle en la vida de Joseph, desde su humillación hasta su exaltación, desde su vestidura de lino que se le fue puesta, ¿se acuerdan?, hasta su autoridad sobre toda la tierra, apunta en forma precisa y maravillosa a la obra majestuosa del Rey, de Yehoshua HaMashiach, quien ha recibido toda autoridad del Abba. Es por eso que es importante cuando entendemos los términos. Toda autoridad del cielo. ¿Pero cómo? ¿Si entonces hay alguien en el cielo? No. Toda autoridad de la obra majestuosa de Él mismo. De su anhelo, de su deseo, de su voluntad. Toda la autoridad de su voluntad manifiesta en Él mismo, que se ha manifestado en la figura de un hombre. Como un hombre, porque debemos entender algo. Que Josué no era un hombre.
se hizo a la forma y a la figura de un hombre, porque si hubiera sido un hombre, sería igual de incompleto que cualquiera de nosotros y no cumpliría con el propósito para la redención. En él no hubo pecado, en él no hubo hallado falta, no fue hallada falta, ¿no? Entonces, quien ha recibido toda autoridad del cielo y en la tierra, y en cuyo nombre hay salvación. Abramos el corazón y el entendimiento y veamos esta historia como lo que realmente es. Una sombra de las cosas celestiales, una proclamación del reino y una advertencia para los días que se acercan. ¿Amén? Amén. Shalom, brother. Y ahora sí, vamos a Bereshit 41 y vamos a ir a Génesis 41 en el verso 38, que fue donde nos quedamos y ahora sí vamos a terminar. Por favor, ya el capítulo 41 porque se ha hecho largo. Pero la verdad es que muy, muy lleno de conocimiento. Entonces, dice, el 38 dice, y el Paró le dijo a sus cortesanos, ¿podremos hallar a otro como él, un hombre en quien está el espíritu de Elohim? Naturalmente, un Paró egipcio no podría decir algo así, como lo habíamos dicho en nuestra introducción. Podría referirse a Adonai con tanta firmeza y soltura, inclusive decírselo a sus cortesanos y voltear a decir, el espíritu de Elohim está aquí. ¿Y qué dirían todos sus cortesanos y todos sus sacerdotes y todos los que creen en Isis, Horus, todos esos nombres que el Señor borre y que elimine, ¿no? De la faz de la tierra para siempre? ¿Qué va a decir? Sí, claro. Pues no. Todos ellos dirán, ¿de qué estás hablando, brother? ¿Estás loco? Ninguno de esos es nuestro Dios o nuestras deidades. Pero todos y cada uno de ellos dicen, sí, el espíritu de Elohim está sobre él. Lo reconocen. Fíjate, él mismo se hacía llamar Dios. Imagínate, ¿no? Él mismo decía decir que él era una deidad. Este tema no es un tema de Egipto. No es un tema de Misraim. No es un tema que tenga que ver en absoluto con nada de las deidades, principios, costumbres, tradiciones o cosas que tengan que ver con Misraim. Nada. Esto tiene que ver con la voluntad del Eterno cumpliéndose y haciéndose eficaz. Este tema tiene que ser visto como lo que es un tema que involucra no solo, fíjate, a Misraim, sino a todo el mundo. Decíamos hace 2 semanas que a todo el cosmos, pensando en el cosmos como toda la creación, como todo lo hecho, a todo lo que forma parte de la creación. Es que eso es lo impresionante de esta historia, que si nosotros no nos quedamos en el micro, sino vamos al macro, vemos cómo tiene implicaciones de eternidad, implicaciones de restauración hacia las cosas hechas, porque todo lo corrupto va a ser transformado. Un principio común en las Escrituras es mirar a Misraim como el mundo, como lo corrupto, como el mundo caído y lleno de corrupción en el que vivimos, ese cosmos. Porque solo quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Para no alargarnos demasiado. Este cosmos del que estamos hablando es este enclave en el manto eterno que se crea a través de ¿qué? De la rebelión de Hasatán, y es este sitio, este enclave, es en donde es echado Hasatán. Con él y todas sus pertenencias que cuando lo enseñamos en Bereshit, en los primeros capítulos de Bereshit, decíamos que con todo y chivas, ¿no? Con toda y la tercera parte de los que con él se fueron, de los ángeles del cielo que con él se fueron, ¿no? Todos estos fueron arrojados a este enclave, que decíamos que era como si en el manto eterno, que es el Abba, la plenitud de la deidad, se hubiera hecho un círculo negro, ¿no? Un agujero.
como si yo me mirara y viera aquí un círculo en donde esto hay corrupción. Y entonces, toda la obra majestuosa de redención, que lo hemos dicho muchas veces, no es para devolver al hombre a su estado primigenio como en el Edén, en el Gam, en el jardín. No. La obra majestuosa tiene que ver con el hecho de restaurarlo todo al momento primero, antes de la caída, pero no del hombre, sino de Satanás, frente al Eterno. ¿Para qué? Para que entonces, expuesta la maldad, expuesto el error, expuesto el pecado, pueda ser erradicado para siempre. Por eso, la figura del infierno, que tantos defienden, y tantas religiones ponen como, no, sí va a haber un infierno y se van a quemar eternamente, no tiene cabida en esto. Porque sería como nunca eliminar este enclave, nunca eliminar el error, sino mantenerlo de continuo sufriendo. Pero ahí estaría. Y ese no es el propósito del Eterno. El propósito del Eterno es la restauración completa de todas las cosas. Y fíjate lo que decíamos en aquellos días, cuando enseñábamos esta parte, decíamos que qué maravillosa oportunidad y que debemos sentirnos de verdad halagados, si es que pudiese ser así. Privilegiados, gracias. Esa es la palabra, privilegiados. Porque el Eterno nos formó, nos creó y nos hizo parte de la restauración de todas las cosas. Porque en la figura de uno como nosotros, viene el Redentor. ¿Te das cuenta de lo maravilloso? Coherederos con Él, claro. De hecho, el estudio de la tarde va a estar muy bueno porque vamos a hablar precisamente, y estamos hablando en el discipulado, de la salvación y de cómo es que no se pierde. Nos vamos a enfocar en esto, en la tarde, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este principio común de que Misrayim en las Escrituras es este enclave, es este mundo entero caído, es este mundo entero que está corrupto, cuando nosotros vemos lo que sucederá en Misrayim, tenemos que mirar claramente que es figura de lo que pasará en el mundo. Y que la restauración vendrá a través, no del hombre, sino de Elohim, que el propio Paró, siendo un pagano, en ese momento reconoce y dice, esto no proviene de nadie más que del Creador de todas las cosas. Amén. Y todos sus funcionarios, en el mismo sentir, con el mismo Ruach, porque el Señor ha hecho su obra en ellos también, declaran y dicen, sí, no existe nadie más. Joseph como esta figura del que salvará todo. Amén. ¿No? Y solo un hombre, les pongo aquí, podía cambiar en ese momento la situación y salvarlos de morir. Joseph. Yehoshua, para cuando miramos en el macro, bajo este total de las cosas que estamos viendo, ¿no? En esa perspectiva. Que es hombre y figura del único que puede salvar de la muerte eterna y librarte de la suerte que correrá este mundo perverso y caído. Porque ¿qué dice la palabra? Que todo arderá. Todo arderá. Con el fuego del Ruach. Lo único y el único que quedará en pie es aquel que tenga a Yehoshua. Y es la figura de Joseph, ¿no? El único, en aquellos días, cuando vino la hambruna, ¿qué les decía el Paró? A mí no me busquen. A mí no me molesten. Ahí está el hombre que trae salvación. Ahí está el hombre que les puede dar lo que necesitan. Él la va presentando a la obra majestuosa de redención, que es el mismo en su forma disminuida, como Yehoshua HaMashiach, ¿no? Entonces el 39 dice, de modo que el Paró le dijo a Joseph, siendo que Elohim te ha dado a conocer todo esto, no hay nadie con tanto discernimiento y sabiduría como tú. Fíjate, hay algunos comentaristas que dicen que el propio Paró no era un faraón común y corriente, lo que hemos dicho antes, que él era un Paró que provenía de un linaje y de una dinastía distinta a la que eran los misritas, ¿no? De hecho, dice que era un pueblo semita
que también migraban, que eran ay, tengo el nombre aquí, y que fueron los que en ese momento tomaron el control de Misraim, ¿no? Y que por eso es que, como era también un pueblo semita, ¿no? Es que ellos reconocen el Elohim. Pero esto no tiene fundamento, porque no dejaron de ni hacer sus rituales, ni los sacerdotes dejaron de hacer lo que tenían que hacer, ni dejaban de adorar a Ra, ni nada por el estilo, ¿no? Sí es cierto que este paro es un paro distinto, no es un paro como todos los demás sanguinarios y brutales que existieron. Evidencia clara es que cuando este paro muere, el que sube a querer diezmar y destruir al pueblo hebreo porque tiene temor de ellos, ¿no? Entonces, es aquí donde les pongo yo aquí en mi comentario, y es que aquí es donde toma aún más sentido mirar en esta analogía el paró como el Abá, el cual empieza a hablar de Yehoshua, en este caso Joseph, como el único en el cual hay salvación. Fíjate lo que dice el 40. Tú estarás a cargo de mi corte, y por tus órdenes se dejará llevar todo mi pueblo. Solamente con relación al trono seré superior a ti. Y es impresionante esta analogía, porque el propio Yehoshua habla en estos términos. Yehoshua habla en estos mismos términos, de decir, como le acaba de decir el paró, pensemos en el paró como el Abá, como la plenitud de la deidad. ¿Me entiendes? Como el todo. Y fíjate lo que dice Yehoshua en Juan 14:28. Dice, ustedes oyeron que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se gozarían que voy al ¿quién? Al Padre, dice en las traducciones normales. Pero ahí debería decir al Abá, si estuviera escrito en griego, en hebreo, perdón. Lo que pasa es que en griego no existe la palabra Abba como plenitud de la deidad, sino simplemente traducen como Padre, ¿no? En la traducción. Porque el Padre es mayor que yo. ¿De qué está hablando Yehoshua ahí? ¿En qué términos está hablando? Para decir que el Abba, la plenitud de la deidad, es mayor que él. Pues claro, porque él es la disminución de la plenitud para poder estar en la tierra. Pero la figura es mayor. La figura es imponentemente más grande que solamente hablar de Yehoshua en la tierra como Dios o Elohim. Sino el Abba, la plenitud de la deidad, el todo, es mayor. Y es que es difícil de entender esto, no es tan sencillo, Es como decir, bueno, sí, pero entonces, ¿sí hay dos o no hay dos? No, no hay dos. Es la figura del todo en su plenitud y la figura de la plenitud disminuida en un hombre, en la figura de un hombre, como de un hombre, porque no es un hombre genéticamente hablando. Porque si fuese un hombre genéticamente hablando tendría toda la decodificación caída que un hombre tiene y no sería apto para llevar a cabo la obra de redención. Entonces, fíjate cómo aquí lo que está diciendo el paró va alineado precisamente en ese sentido. Nada está por encima de ti más que mi todo. ¿No? ¿Acaso Yehoshua está diciendo que hay un Padre en el cielo? Les pongo yo en el comentario de Juan 14:28. No. Ya lo hemos explicado antes, pero lo vamos a volver a decir. Cuando leas, Padre, no pienses en un papá mayor que está sentado en el trono, un viejo barbón, como lo han ilustrado siempre. Piensa en la plenitud de la deidad, en donde están todos los atributos de Elohim, del Creador. Cuando Paró le dice a Joseph que él será quien tenga toda autoridad en Misraim, pero solo estará por encima de Joseph, él está haciendo referencia al mismo hecho, el Abba está por encima de todo. Y la manifestación de él en este mundo es Cristo. Es Yehoshua, quien tiene toda la autoridad sobre este sistema de cosas, sobre el cosmos. Porque acuérdate que dice la Escritura que todo fue hecho
por Él, en Él y para Él. En ese manto estelar, como les encanta hablar a los científicos, ¿no? En este plano en donde se creó este espacio, eso también es el Abba, es el todo, la plenitud de la deidad. No vamos a entrar, porque ya lo hemos hablado, entonces, ¿por qué el Señor permitió eso? Y lo explicamos en su momento. Era necesario que así fuese, para que quedara evidenciado el enemigo, para que quedara evidenciado no solo el enemigo pensando en Satanás, es algo que yo quiero que tú puedas entender. No pienses en el enemigo solo como Satanás, sino como el mal mismo. Porque Satanás es la evidencia del mal. O sea, el mal hecho figura. No encarnado, porque no tiene carne. Entonces podríamos decir encarnado para tener una visión un poco más clara, ¿no? Pero el mal manifestado en figura de un ser es Satanás, ¿vale? Pero el creador no busca eliminar a Satanás, sino al mal. Solo para que se da un nombre al mal. Claro. ¿Por qué tiene que eliminar no solo a Satanás, sino al mal? Porque si eliminara solo a Satanás, que es figura del mal, podría surgir otro mal, otro portador del mal. ¿No es cierto? Por eso es que, y también lo vimos en su momento, haciendo referencia a lo que sucederá en Apocalipsis, cuando dice que después del milenio será suelto nuevamente. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? ¿Pero por qué va a hacer el Señor esto nuevamente? ¿Por qué volverá a ser soltado Satanás e intentará perder a todos y intentará hacer, ¿no? Recuperar el trono que había perdido. Porque tiene que quedar evidenciado todo el mal en la tierra. Todo el mal en el sistema de cosas. Todo el mal en el cosmos tiene que quedar evidenciado. Para que entonces, cuando haya toda evidencia de mal, sea echado ¿a dónde? Al lago de fuego. Que arde con el fuego que proviene de la eternidad. No eternamente, sino con el fuego que proviene de la eternidad. Porque es muy distinto, hablar del fuego natural que el fuego que proviene de la eternidad. Tal es así que cuando murieron los hijos de Aarón, era porque ellos no hicieron la ofrenda con el fuego que provenía de la eternidad, sino con el fuego que provenía de la corrupción. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de que todos arderán en el fuego que proviene de la eternidad y que se ha traducido como el fuego eterno, no está hablando de que arderán eternamente, sino que el fuego que traerá el juicio y que ejecutará dicha pena será el que proviene de lo eterno, el que lo consume todo. ¿Ok? Entonces, les pongo yo aquí, no pienses solo en la tierra donde vivimos, sino en toda la creación, en todo el cosmos. Ahora, y por eso es que cuando los científicos hablan de más allá de las estrellas y más allá de las galaxias, ok, es la visión que estás teniendo tú sobre el todo, sobre el cosmos. Pero la realidad es que tal vez ni siquiera es como lo presentan, con galaxias, con planetas, ¿no? Sino tal vez todo se reduce a vibraciones, a frecuencias, ¿no? Pero bueno, podríamos empezar a filosofar aquí con respecto a eso y no es la idea. Ahora, en la primera parte dice que Él gobernará sobre su corte. Tú estarás a cargo de mi corte y por tus órdenes se dejará llevar todo mi pueblo. Fíjate, toda autoridad es dada a ¿quién? A Yehoshua HaMashiach. Y por Él es que será salvo todo el pueblo de Elohim. La figura es la misma. La figura que está diciendo el paro ahí es la misma. Nadie se salvará, nadie tendrá nada si no es a través de ti. Figura
de mi autoridad. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yehoshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Hombre dice, pero dice hombre ahí para que entiendas que es la manifestación de Dios en la tierra, en esa disminución en la figura de un hombre. No es que sea 100% hombre y 100% Dios, no. Eso ya hemos visto muchas veces que no cuadra en la descripción de lo que dice la Torah. Hechos 4:12 dice, y en ninguno hay salvación, dice, porque no se ha dado a los hombres debajo del cielo otro nombre en el cual podamos ser salvos. ¿Sabes? En aquellos días, puedo verlo en el pueblo cananeo y en los pueblos hititas y en los jebuseos y en todos los feos, ¿no? Todos esos pueblos estaban ahí, ¿no? Eteos, jebuseos. Hay un hombre que nos puede salvar. Hay un hombre al cual le fue revelado lo que iba a suceder. Hay un hombre el cual hizo lo que Dios Elohim, el Elohim de los hebreos, le dijo que había que hacer, y por eso hoy hay comida. Vamos a él. En el único nombre que hay salvación es en el de Joseph. En ese entonces así sería. De hecho, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué dicen los hermanos de José? Dicen que en Misraim hay alimento, ¿no? Que hay un hombre que hizo que hubiera alimento en tanta escasez. Claro, obviamente nadie le llama Joseph a él. Ahorita vamos a ver cómo se le llama, ¿no? Dentro del plan perfecto de Elohim, ¿no? Pero no hay otro nombre. Ahí era Joseph. Pero nosotros sabemos que cuando nos levantamos hacia el plano espiritual y buscamos en el contexto mucho más profundo, es Yehoshua quien tiene esta autoridad y el nombre que se nos es dado para que haya salvación. El 41 dice, el Paró le dijo además a Joseph, mira, te pongo a cargo de toda la tierra de Misraim, de todo el cosmos, ¿no? Cuando pensamos en esto, es mucho más fácil entender en un nivel profundo de entendimiento las cosas. El Abba ha dado autoridad a Mashiach sobre todo el cosmos, sobre toda la tierra, sobre todas las cosas. Nada se escapa a su voluntad. Nada se escapa a su autoridad. Nada se escapa al plan. Es increíble, les pongo yo aquí, que Yehoshua mismo, ya resucitado, porque recuerda que sin resurrección la obra sería incompleta, necesaria. Yeshua les dice a sus discípulos, escucha lo que les dice. Mateo 28:18. Mateo 28:18. Yehoshua se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y refiriéndose al cielo, se está refiriendo a todo, al cosmos completo. Él mismo, es que es increíble, él mismo les está diciendo, toda autoridad me es dada. No hay algo que se escape, ni el cromosoma, ni la célula, ni la partícula más pequeña del universo, ni el bosón de Higgins, ni nadie se escapa del control y la voluntad del Eterno. El Abba, la plenitud de la deidad, ha conferido a Mashiach, quien es la manifestación de él en este cosmos, toda autoridad. Quiero, y les pongo yo aquí, y vuelvo a insistir que esto se entienda bien. Y quiero usar esta pequeña ilustración para que quede claro este tema. ¿Puede Adonai, en su forma plena, en la forma del Abba, manifestarse al hombre? ¿Podría el Abba manifestarse en su forma plena? No. No. Ya veo a mi esposita acá atrás diciendo, ¿no? Y a mi hermano haciendo como diciendo,
Ya sabes lo que va a pasar, brother, si eso sucede. Ni Moisés le vio que ser No, hombre. el único que más se acercaba a Dios. Mira, si nada más hubo un destellito en el Sinaí, ¿y qué hizo el pueblo? Se aterró. Y dijo, no, sé tú quien habla con él. Porque nadie podría ver la manifestación de Adonai, de la Ba, Caería muerto. caeríamos muertos, sería eliminada la tierra entera. ¿Por qué? Por una simple razón. Este sistema está caído y roto, está corrupto, y en él no hay corrupción. Y su santidad destruiría todo. Por eso dice en la ilustración que no se remienda un vestido viejo con un pedazo de tela nueva. Porque la tela nueva dice que ¿qué? Rompería y terminaría rompiendo a la vieja. Esa es la ilustración. La santidad de Dios no puede manifestarse en la corrupción literalmente, porque si no seríamos destruidos. Literalmente. ¿Qué pasaría si la manifestación de Adonai se hiciera presente aquí en este momento? Quedaríamos calcinados. Nadie sobreviviría. ¿Estamos de acuerdo? La manifestación de todo su poder sin que muramos, la tuvimos en nuestro Señor, quien amamos y bendecimos, Yehoshua, Hamashiach, Cristo, ¿no? Entonces, el 42 dice, y quitándose de la mano el anillo de firmar, él paró, se lo puso en la mano a Joseph y le hizo vestir de ropa de lino fino y le puso una cadena de oro en el cuello. Manifestación de poder, de autoridad, de justicia. El lino en la Torah es sinónimo de justicia, pureza y redención. Fíjate, Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente, limpio, porque el lino representa los actos justos de los santos. Es justicia y santidad lo que representa el lino. Y no hay justicia ni santidad más grande que la de Yehoshua en la tierra. ¿No? Y Joseph está siendo vestido de esa figura de justicia y de santidad. Que paró vista de lino fino a Joseph significa que él no fue encontrado ni pecador, ni manchado de nada, sino lleno de justicia y redención. Y eso es importante, ¿eh? Porque en este momento el paró está diciendo, todo lo que se te imputó en el pasado no es verdad. Todo lo que se te imputó no tiene fundamento. Porque no podría haberle vestido de lino fino cuando sabían que era un criminal. ¿Me entiendes? Cuando sabían que era un hombre que había incurrido en una falta, en una transgresión, en contra de la esposa de Potifar, ¿no? Pues no, está quedando evidencia plena y clara de que él no es culpable, tal y como lo fue en Yehoshua. Vamos a ver Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, vamos a leer el verso 22 y 23. Y dice, él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca, ¿no? Ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Hombre, no sé si tú puedas verlo, pero yo veo a Joseph en la prisión, recibiendo improperios, injurios y acusaciones, y él calladito, ¿no? Diciendo, el Señor juzgará, el Señor es quien tiene redención para mí, el Señor es quien me salvará. Y es la misma figura que Yehoshua, cuando fue acusado y no se le encontró culpa. El 43 dice, lo hizo montar en la carroza de su segundo al mando, y gritaban delante de él, abran paso. De esta manera lo puso a cargo
de todo el país de Israel. Y hay una figura impresionante para esto en Apocalipsis. De verdad, es una figura impresionante. Apocalipsis 14, búsquenlo. Del verso 6 y 7. 14, 6 y 7. Fíjate, lo hizo montar en la carroza de su segundo al mando, dice, ¿no? Y gritaban delante de él, abran paso. De esta manera lo puso a cargo de todo el país de Israel, dice nuestro texto, ¿no? Y fíjate lo que dice Apocalipsis 14, en el verso 6. Vi a otro mensajero que volaba en medio del cielo, que tenía la buena noticia. ¿Sabes lo que iba diciendo el tipo que decía, abran paso delante de Joseph? Hombre, iba declarando las bondades de lo que Joseph estaba haciendo. Abran paso al que trae redención a Misraim. Abran paso al que puede salvar a este pueblo. Abran paso al que es el ungido del Eterno, ¿no? Y van declarando todas las bondades de él, porque era lo que iban haciendo, diciéndole para que todo el pueblo pudiera confiar. Este es su nuevo, ¿cómo se llama? Su nuevo gobernador, gracias, siempre se me va. Su nuevo gobernador, en el cual no se ha encontrado defecto, y vestido de lino, y toda esta imagen, tú la puedes ver, ¿no? Pues vi a otro mensajero que volaba en medio del cielo, que tenía la buena noticia, o sea, que tenía el evangelio, la buena noticia eterna, para anunciarlo a todos los que habitan en la tierra, a toda nación, raza y lengua y pueblo, dice. Decía en gran voz, respeten a Yehoshua y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Se está refiriendo a Yehoshua como quien hizo todo. El creador es Dios mismo. Pero ¿te das cuenta de la figura tan espectacular que hay aquí? Es que este es el mismo tiempo en el que este ángel está predicando a todo el mundo, porque viene el juicio, y es el mismo tiempo en el que Joseph está siendo llevado por todo Misraim en un caballo, y hay un mensajero diciendo delante de él, porque viene el juicio, porque vienen las vacas flacas, porque viene la escasez. Hagan lo que este hombre dice, obedezcan a este hombre. ¿Por qué? Porque ¿cuál iba a ser la orden de él? Den todo, el 20%, la quinta parte de todo lo que produzcan a él, para que lo guarde. ¿No es cierto? Y cualquiera puede decir, ¿cómo le voy a dar a este hombre? No sé ni quién es un hebreo, ni siquiera egipcio es. Y entonces, ¿qué decía el Evangelio? O el Evangelio, o el que iba adelante, ¿no? Declarando las bondades de todo lo que iba a suceder. Háganle caso, respeten a este hombre, denle gloria, ¿no? Porque ha llegado la hora del juicio. Hagan lo que les diga. Todas las figuras que estamos viendo son proféticas y apuntan al tiempo final. El Paró le dijo a Joseph, yo soy el Paró, sin embargo, sin ti, nadie levantará una mano ni un pie en todo Misraim, en toda la tierra de Misraim. Yo soy el Paró, pero sin ti nadie puede hacer nada. Yo soy el Abba, pero la redención y la ejecución de mi obra está en ti, en Yehoshua HaMashiach. ¿No? Amén. Joel 2.32 dice, Joel 2.32, pero todo el que invoque el nombre de Hashem escapará, dice mi versión, ¿eh? No sé cómo digan las de ustedes, pero dice escapará. O sea, será librado, será salvado. Porque habrá un remanente en el monte de Sión y en Jerusalén, como prometió Hashem. Todo el que invoque a Hashem estará entre los sobrevivientes. Y sabemos que invocar a Hashem es lo mismo que invocar a Yehoshua. Amén. Porque Él es Dios. Él es el Elohim, ¿no? Hechos 2.21 dice, y todo el que invoque el nombre de Hashem se salvará. Será salvo. Así es. Amén. ¿Cuál es ese nombre? Hombre, no nos vamos a cansar de repetirlo. Yehoshua HaMashiach, Jesús el Cristo, es el nombre que hay, y en él habrá, y en él hay
toda autoridad. Es Yehoshua el nombre. Protagonista. Así es. 45 dice, el Paró entonces le puso a Yosef el nombre de Zaphnath Paneah y le dio por esposa a Asnath, la hija de Potifera, sacerdote de On. De esta manera, Yosef resultó a cargo de toda la tierra de Misraim. Fíjate. El significado del nombre que le dio a Yosef después de estas cosas en debates, ¿no? O más bien se debate cuál es el significado del nombre que se le dio a Yosef. Perdón, pero la gran mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que su significado, o el significado válido y correcto, sería el revelador de cosas ocultas. Eso sería el equivalente a Zaphnath Paneah. No el que revela sueños, sino el que revela o el revelador de cosas ocultas. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque al final el Paró queda impresionado por lo que la obra que está haciendo Yosef, que es revelar no solo el sueño, porque hay algo muy importante aquí. No solamente Yosef reveló el sueño del Paró, sino le dio la estrategia y la forma completa para que el resultado de lo que vendría de ese sueño no destruyera a Misraim y a todo el pueblo conocido en ese entonces. Por eso el nombre es muy acertado, el revelador de cosas ocultas, ¿no? Le reveló el sueño, sí, pero también reveló la forma y la manera de actuar con respecto al sueño. Fíjate cómo Pablo, refiriéndose a Mashiach, en Colosenses dice, Colosenses 2, el verso 2 y 3 dice, quiero que estén unidos en amor, que sus corazones se reanimen hasta que capten en toda su riqueza, comprendan plenamente y conozcan perfectamente el misterio de Elohim. 2 y el verso 2 y 3. Quiero que estén unidos en amor, dice. Que sus corazones se reanimen hasta que capten toda su riqueza. Comprendan plenamente y conozcan perfectamente el misterio de Elohim, es decir, del Mashiach mismo. Pablo entendía claramente que Elohim es Mashiach, en quien están atesoradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. En quien están atesorados todas las sabidurías y todo el conocimiento, ¿no? Que sería el equivalente un poco a lo que vendría siendo este nombre que se le puso, ¿no? El que tiene el conocimiento de todo lo oculto. Zaphnath Paneah, ¿no? En él está toda la sabiduría y conocimiento. Solo él puede revelar lo que está oculto a los ojos del hombre natural. Solo Yehoshua. Primera de Corintios 1:24 dice, y esto es muy bueno que lo sepamos, porque dice, Primera de Corintios 1:24 dice, pero para los llamados tanto yehuditas, o judíos, si quisieras tú decirlo, como griegos, refiriéndose griegos ahí a los gentiles, a los que están sin pacto, porque no tenían que ver con Torah, relación directa, ¿no? A todos esos, a los gentiles, a los del mundo, y a los yehuditas, como los que poseían en ese momento el conocimiento de la Torah y representaban a Jacob, ¿no? Porque es la realidad, al pueblo de Israel, ¿no? Dice, el Mashiach es el poder de Hashem y la sabiduría de Hashem. Para todos los llamados, tanto gentiles como pueblo, como judíos como a griegos, el Mashiach, Yehoshua, es poder de Hashem, y en él está implícita toda la sabiduría del Eterno, de Adonai, de Hashem mismo. Amén. Amén. El 46 dice, Yosef tenía 30 años de edad cuando entró al servicio del Paró, rey de Misraim. Saliendo de la presencia del Paró,
Joseph viajó a través de toda la tierra de Misraim. Y es increíble, ¿eh? Lucas 3:23 nos dice que Yehoshua tenía como 30 años cuando comenzó su ministerio. O sea, es que el Señor hasta en esas se las gasta perfectas, ¿no? Para que no haya duda, amigo. Ahí están los secretos revelados, para que ahí están las llaves, para que tú vayas entendiendo el conocimiento que se te está dando y puedas relacionarlo y entender que todo lo que sucedió en el pasado es sombra y figura de lo que sucederá en los tiempos por venir, en la obra majestuosa. Por eso quien no ha comprendido de qué va la restauración de todas las cosas, no puede entender la Torá. Quien quiere y piensa que solamente es que el Señor vendrá y nos dará una vida buena y nos hará sonreír y jaja y todo está en este mundo, no ha entendido la restauración final. Quien ha comprendido la restauración final encontrará que está esta misma restauración plasmada en toda la Escritura. Porque es potente, es profunda, es enorme. No se limita solo a darnos vidas plenas. Mateo 4:23 al 25 dice: Yehoshua recorrió todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban todos los que tenían dolencias, los que padecían de diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Lo siguieron grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judá y del otro lado del Jordán. Joseph anduvo por toda la tierra, ¿no? Diciendo la buena nueva. Viene juicio, pero no se preocupe. Hay redención. Hay una forma de ser santo. Hay una forma de que toda esta escasez y esta gran tribulación que vendrá y todo este juicio no te afecte. Ven, hazme caso. ¿No? Una solución. Así es. Tengo una solución. Y es lo que Yehoshua hizo. Yo soy la solución al problema. Yehoshua predicó por toda la tierra de Israel y alrededores. Pero al día de hoy, su nombre es predicado por todo el mundo, ¿eh? Por todo el mundo conocido. Gedeón, estás en parte de eso, ¿eh? Llevando la palabra a todos. El 47 dice: durante los 7 años de abundancia la tierra produjo en grandes cantidades. Y él recogió todo el grano de los 7 años que disfrutó la tierra de Misraim y almacenó el grano de las ciudades. En cada ciudad puso el grano de los campos de alrededor. Así Joseph recolectó el producto en grandísimas cantidades. Escucha esto, porque quiero que pienses cuál es el grano que recolectó. Cuando nos vamos hacia arriba al macro y miramos en un conocimiento más profundo, ¿cuál es el grano que recolectó Joseph? ¿A qué se está refiriendo y figura de qué es? Dice: así Joseph recolectó el producto en grandísimas cantidades como las arenas del mar. ¿Qué te suena eso? Hasta que cesó de medirlo, porque no podía medirse. Amén. Ya te cayó, ¿no? Ya sabes por dónde va, ¿no? Romanos 9. Me encanta el Pablito, porque si no se corta nada. Romanos 9:24. Y fíjate cómo dice, esos somos nosotros, a quienes Elohim llamó. No solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Como también se dice en Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y llamaré amada mía a la que no era mi amada. Y en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Elohim viviente. Amén.
También Isaías clama en referencia a Israel, dice el 27. Aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como las arenas del mar, tan solo el remanente será salvo, dice. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y era lo que iba a suceder. En todo este tiempo, el Señor está llamando. ¿Se acuerdan lo que dijimos de las vacas gordas que eran? Es este tiempo, donde parece que hay plenitud, donde parece que hay una abundancia que no se va a acabar, donde parece que la abundancia es tal que nunca vamos a tener que padecer, pero vendrán tiempos en donde olvidarás esta abundancia. Porque será tan brutal lo que estará sucediendo que ni siquiera recordarás que te podías sentar con paz y tranquilidad en la quejila a escuchar la Torah. Ojo, ojito, dicen por ahí. Pero el Señor está recolectando. El Señor está recolectando todo el grano en los años de abundancia a su pueblo, llamando a su pueblo todo el tiempo, ¿no? Isaías 55, del 6 al 7 dice: busquen a Hashem mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras esté cercano. Abandone el malvado su camino y el hombre pecador sus planes. Vuélvanse a Hashem y Él los perdonará. A nuestro Elohim que perdona libremente. Con liberalidad, dicen muchas versiones. ¿No? El Señor está llamando. Y todo aquel que se arrepienta y proceda al arrepentimiento genuino tendrá parte en el último día. Tendrá parte con el Señor. Será como ese grano que se recolectó ahí, ¿no? Y que al final servirá para salvación. Amén. Antes, dice el 50, antes de que llegaran los años del hambre, Joseph llegó a ser padre de 2 hijos, que le dio Asnat, la hija de Potifera, sacerdote de On. A ver, aquí hay algo muy importante, porque en todas las historias conocidas, e inclusive muchos maestros, enseñan que Potifera es el mismo que Potifar. Y no es cierto. El que lo compró, ¿se acuerdan? Es un error. De hecho, hay maestros que dicen que la manera de redimir a Joseph de toda esta mala fama que se le había hecho era dándole la hija del propio Potifar, que supuestamente le había condenado por haber querido abusar de su mujer, de su esposa, que le había dado esta hija con ese fin, para que la redención de Joseph en frente del pueblo fuera completa. Pero no es así. ¿Quién era Potifar? ¿Se acuerdan? ¿Potifar era quién? En las traducciones dice comandante, pero cuando te vas más a profundidad, era el que ejecutaba a los que se habían equivocado. O sea, el verdugo, ¿no? El carnicero, dicen por ahí, ¿no? El verdugo. El comandante del ejército, ¿no? Bueno, pues así se menciona, ¿no? Pero en la realidad es que era el verdugo del paro. Todo lo que caía en sus manos, adiós. Pero aquí no dice eso, aquí dice que Potifera era ¿qué? Sacerdote de On. Si te pones a investigar, On era un culto hacia el sol. ¿Vale? Entonces, Potifar es el jefe de los verdugos del rey, mientras que Potifera es un sacerdote de la orden de On, que sería el sacerdote del culto al sol, les pongo yo aquí. Así que no podemos interpretar que este es el mismo hombre. De hecho, si te das cuenta, el culto al sol, en todas las culturas, es el culto más supremo y soberano. De hecho, es el culto de Ra también, que apuntaba al sol, en la cultura egipcia. ¿Qué es lo que está haciendo ahí el Paró y por qué le da la hija de ese sacerdote? Porque lo que está diciendo es, no tenemos una deidad más grande que el sol. Y el sacerdote de On es el sumo sacerdote de nuestro pueblo. No hay autoridad más grande que la de él, espiritualmente hablando.
pues le voy a dar la hija de ese, para que se entienda que él está al nivel de ese. ¿Entiendes? Porque si te le dan la hija, o sea, tú no le dabas tu hija a cualquiera. De hecho, normalmente los reyes daban a sus hijas a otro rey. ¿No? Pues así es aquí. Esto es lo que está sucediendo en realidad. Entonces, dejemos claro, Potifar no es lo mismo que Potifera. Suena igual, suena parecido, pero no es el mismo. ¿No? Y el segundo lo llamó Efraín, fértil, queriendo decir, Elohim me ha hecho fértil en la tierra de mi aflicción. El nombre de su segundo hijo, aún más es evidencia de ello. Y yo les quiero, espérame, porque algo que no leí aquí. Sí, él pone a su hijo este nombre, Elohim me hizo olvidar lo terrible que fue mi pasado, porque es lo que está diciendo. Elohim me ha hecho olvidar completamente mi adversidad y mi hogar paterno. Eso es como se traduciría, ¿no? Pero en realidad, muchos, y porque hay que hacer aclaración con esto, porque olvidar, cuando el Señor le dice a Abraham que olvide su parentela, que salga de su parentela, que salga de su padre y de casa de su padre, lo que le está diciendo es que tiene que olvidar todo lo que aprendió con su padre. ¿Quién era su padre? Un pagano que hacía figuras para adorar, ¿no? Un idólatra o un pagano, ¿no? Alguien que hacía figurillas. Entonces, ¿qué le está diciendo a Abraham? Tienes que salir de esto. Tienes que olvidar todo eso. Sal de ahí, ¿no? Pero en este caso no le está diciendo, Joseph no está poniendo el nombre de que se olvidó de su padre, sino que se olvida de todo el dolor que vivió en la casa de su padre. Que el Señor le hizo olvidar y perdonar todo el daño que recibió en el pasado. Muestra de eso es que tú vas a ver que en el futuro así será. Él perdona. Ahora, muy seguramente, cuando él decide perdonar y olvidar todo el dolor, decide también alejarse de ellos. Porque todo el mundo preguntaría, y ya siendo él el rey y el segundo a bordo, ¿por qué nunca fue a buscar a su padre? ¿Por qué nunca fue a buscar a sus hermanos? ¿Por qué no fue a imponerse sobre ellos? Porque Dios hizo una obra en su corazón. Y eso es lo que está, ese es el nombre de su primer hijo. La obra que Dios hizo en su corazón para perdonar todo el daño que había recibido de ellos. Y cuando dice que el segundo le llama Efraín, fértil, queriendo decir Elohim me echó fértil en la tierra de mi aflicción. ¿No? Él exalta a Elohim dando toda la honra y el loor a quien lo mantuvo firme. No es por mi causa, no es porque soy bien bueno, porque soy bien fuerte, porque tengo mucha inteligencia emocional y yo sé sortear todo, no. Sino que la posición que él ahora tiene es a causa de Elohim mismo. Elohim me ha hecho fértil en la tierra de mi aflicción. ¿No? Los 7 años de abundancia que disfrutó la tierra de Misrayim llegaron a su fin. Ay, papá. Ya viene ese tiempo. Ese tiempo está pronto en venir. Muy pronto en venir. No sé si en nuestros días, brother, pero sé que está pronto en venir. Y comenzaron los 7 años de hambre, tal y como Joseph había predicho. Hubo hambre en todos los países, pero en todo el país de Misrayim había pan. ¿Consecuencia de qué? De ese alimento y ese pan que se había previsto ya. Yahushua es ese pan. Y cuando todo el país de Misrayim sintió el hambre, el pueblo clamó al Paró pidiendo pan. Y el Paró les decía a todos los israelitas, ¿qué les decía? Yo, el Paró, soy quien tiene ese pan, vengan a mí. No, ¿qué dice el Paró? Vayan a donde yo sé. ¿No? Abba, Señor, creador del universo, sálvanos. Y escuchas la voz que dice, ve a Yahushua. Literal, es así. Solo en Yahushua hay salvación.
Amén. Todo aquel que quiera salvarse del hambre brutal de estos días, ¿tiene que ir con quién? Con Yehoshua. Todo aquel que quería salvarse en aquellos días de esa hambre brutal, ¿tenía que ir con quién? Con Joseph. Todo aquel que quiera vida eterna y saciar de su hambre, deberá comer el único pan que sacia. Juan 6:51. Juan, lo voy a leer para irnos más rápido. Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Es que la figura es impresionante, ¿no? Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Soy yo mismo. ¿No es cierto? Por consiguiente, dice el verso 56 de Bereshit, o de Génesis, por consiguiente, cuando se hizo severa el hambre en la tierra de Misraim, Joseph abría todo lo que tenía almacenado y le racionaba el grano a los misritas. El hambre, sin embargo, se extendió al mundo entero. Vamos a leer Mateo 24, del 1 al 12. Yo creo que ya con esto vamos a terminar. Mateo 24, del 1 al 12. Acuérdense, el hambre se había vuelto severa en toda la tierra. Mateo 24, verso 1 al 12 dice: cuando Yehoshua salió y se alejaba del templo y se le acercaron sus discípulos y le llamaron la atención hacia los edificios del templo, pero él les respondió: ¿ven todo esto? Pues en verdad les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no derriben. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron reservadamente y le dijeron: dinos cuándo sucederán estas cosas. Yo quiero ver la cara de ellos, ¿no? Aterrados, vaya. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Porque que cayera el templo era el símbolo más importante. Si cae el templo, caerá todo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ellos entienden que lo que Yehoshua está diciendo en ese momento no es solo para ellos en ese momento, sino habla de la venida, de su segunda venida, y que habla del fin del mundo. Yehoshua respondió diciéndoles: miren, que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el Mashiach, y engañarán a muchos. Oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. No se confundan, porque es necesario que sucedan estas cosas, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes. Pero todas esas cosas son solo el comienzo del sufrimiento. O sea que estamos en los dolores de parto, ¿no? Entonces les entregarán a tribulación. Escucha, por favor, y cíñete con esto. Que tenga oídos, ¿no? Entonces les entregarán a tribulación y los matarán. Y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por el aumento de la desobediencia de la Torá, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin, se salvará. Ya hemos hablado de que es perseverar. Y esta buena nueva del reino se proclamará en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Y luego vendrá el fin. Me encantaba cuando estábamos en el ministerio, cuando estaba en el ministerio de los Gedeones. Este era el versículo que siempre yo ocupaba para cerrar, ¿no? Para entender que el que se promueva y se lleve la palabra a cada rincón del mundo, se está haciendo que se cumpla este versículo, ¿no? Amén. Por eso tan importante es. Y esta buena nueva del reino se proclamará en toda la tierra habitada. ¿Cómo se proclamará si no se conoce? Tiene que ser extendida por toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones. Y dice que después vendrá el fin.
Esos días están cercanos. Y estamos, creo yo, tan cerca, sino que en los dolores del propio parto. Es una visión mía, ¿no? No te pongas a creer que lo que estoy diciendo es verdad y que tiene que ser así. Es lo que pienso yo. En las primeras contracciones, creo que ya va a empezar, creo, que nos dicen que esto está a punto de comenzar. Para terminar la reflexión, ¿no? Y para terminar el tema, quiero que nos quedemos con esto mismo que dijimos la semana pasada. Esta misma reflexión. En Lucas 18, 7 y 8 dice: Elohim no les hará justicia a sus escogidos que clamen a él de día y noche, siendo paciente con ellos. Claro. Les digo que los defenderá pronto. Ahora, aquí hay un problema, y esta es la cosa que nosotros debemos analizar y buscar que nuestro corazón esté alineado a la voluntad de Él en relación a esto. Porque dice, sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Yehoshua, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará emuná? ¿Hallará el conocimiento de Él en tu vida? ¿O no? Eso es lo importante, ¿no? Porque de eso tiene que ver con el perseverar hasta el fin. Así es. Para que cuando el Señor venga, encuentre fidelidad. La emuná, el conocimiento de su Torah ejecutándose en tu vida. Juan 16:33 dice: les he hablado todas estas cosas para que en mí tengan paz. ¿No? O sea que, shalom, mi hermano. La cosa se va a poner ruda, pero ten shalom. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor, porque yo he vencido el mundo. ¿Amén? Amén. Pues vamos a dejarlo ahí. Ya terminamos nuestro capítulo 41 por fin, pero qué gloriosa imagen de el fin de los tiempos, de nuestro Señor ejecutando esta obra majestuosa de redención y de salvación. No solo para el mundo conocido de aquellos días, sino para el cosmos entero. ¿Amén? Amén. Pues que alguien me ayude quitando el video, ¿sí? Pero esperen un segundito, solo para decirle a los hermanos que están a la distancia, que tengan un Shabbat lleno de Shalom de Adonai, que les amamos mucho y que les mandamos nuestro cariño. Shabbat Shalom.